Pues como les decía, una oportunidad única para ir al cine. Y ahora un poquito de historia. Vamos a situarnos en Logroño, en la capital de La Rioja. Vamos a visitar un edificio emblemático del que ya no queda nada, un edificio del siglo XVI que fue destruido en el 34. Y vamos a conocer la intrahistoria que hubo en el antiguo seminario de Logroño con Bruno Calleja Escalona. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí, una semana más. Un edificio del que solo nos quedan fotografías. Pues sí, prácticamente sí, podemos decir, porque bueno, aún habrá habido gente, o por lo menos que ha podido ver por lo menos sus ruinas. Hablamos de un edificio importante dentro del casco antiguo de Logroño hasta bien entrado el siglo XX. Para aquellos que no lo conozcan, pues bueno, el antiguo seminario de Logroño se ubicaba en la manzana que hoy va desde el archifamoso reloj de Ibercaja hasta el reloj de Aurora. O sea, por tanto, en el Espolón, en el pleno centro de Logroño. Eso es. Entonces era el extrarradio, porque estaba pegado al muro. Hacia allí había unas huertas que eran lo que luego será el Espolón y poco más. O sea, era un edificio que estaba, bueno, que se mantuvo ahí y que estuvo un poco junto a las murallas, y que bueno, del que de sus primeros años tampoco es que tengamos mucha documentación. Y bueno, pues me explico, bueno, es un poco obvio, ¿no? O sea, la documentación que se puede conocer, que se puede conservar, pues bueno, pues a veces a partir del siglo XVI para atrás, en algunos casos, pues no es tan habitual. Bueno, en este caso, pues ¿qué sabemos? Que al parecer, pues bueno, este centro de enseñanza, porque además de ser seminario, era también colegio, se funda allá por el año 1559, de la mano de la orden jesuita. Bueno, pues se trataba, pues eso, pues de un gran edificio que ocupaba, pues bueno, era señalado, como hemos visto ahí en una reproducción, dentro del plano de Logroño. Pero bueno, pues un edificio que estuvo ahí, que cumplía sobre todo con su función docente. Un edificio bastante majestuoso, por lo que sí. Estamos viendo en las imágenes, un edificio grande, sí. Que decías que además de ser seminario, albergaba esa parte de colegio. Sí, bueno, era uno de los colegios más importantes. De hecho, bueno, las asignaturas clave, las que más podemos decir así, eran la filosofía y la teología, por supuesto. Eran las que más se estudiaba y las que más se conocía. Mencionas el edificio que vemos no es el que estamos hablando en el siglo XVI. Y me explico por qué. Bueno, ¿por qué? Porque en el año 1767 la orden jesuita sale de España. En ese momento el edificio queda vacío. Y es en ese momento cuando es reconstruido, pero manteniendo todavía esa función de colegio y esa función de seminario, sobre todo, que era un poco a donde más iba, ¿no? O sea, es enseñar la teología, pues bueno, formar a los nuevos sacerdotes y bueno, pues un poco esa vista, digamos, contrarreformista de formar a las personas que, pues bueno, en ese momento, claro, estamos hablando, pues eso, siglo XVII, siglo XVIII, eran los poseedores de la cultura. Esta gente tenía que estar muy bien formada para poder transmitir a la gente. Pues claro, la gente de aquel momento pues tampoco es que supiese mucho transmitir más. Esa parte de la cultura. Claro. Hablando un poco del edificio, vemos que tiene un patio central. ¿Qué otras características tenía este edificio? Pues el edificio ya hablamos del que estamos viendo en las imágenes, de aquel que fue construido. Bueno, tiene un patio central que era bueno lo que estamos viendo ahí en la imagen, que correspondían con un claustro que hacía las veces de patio central, y una iglesia pues bastante grande, y que sobre todo una torre más que sobresalía en ese perfil urbano de Logroño, o sea, porque no era cualquier cosa, no era una gran cúpula octogonal que la vemos ahí con un pequeño lucernario, y por dentro, bueno, había retablos, había pinturas de las que, bueno, pues la documentación que nos ha quedado es un poco escasa. Las fotografías que tenemos y que estamos viendo muchas veces son sobre todo de la parte de atrás, de la parte aquella que daba a las murallas. De la parte delantera nos ha pasado ahí de lo que era un poco ese frontis, sí que nos ha pasado por ahí antes una imagen, que bueno, tenía una espadaña, es una construcción para colocar las campanas, y que bueno, daba, la teníamos ahí en imagen, daba justo, digamos, a lo que hoy es la calle trasera al Espolón.
Y bueno, por dentro, pues como digo, pues había varios retablos de nombres bastante famosos, mucho de ello pues hoy tristemente desaparecido, incluso sin documentar, porque yo todavía, quitando estas imágenes que estamos viendo del derribo, no he visto imágenes de cómo eran esos espacios interiores, que serían igualmente interesantes, porque claro, la iglesia, estamos hablando de una obra que iba a quedar ahí, de una obra construida para durar siglos, entonces, pues bueno, es una gran importancia. Una de las características de este edificio fue que costó echarlo abajo, costó derruirlo, ¿no? Creo que se alargó en el tiempo durante bastantes años. Pues sí, durante, bueno, incluso todo el periodo de la Guerra Civil. El primer derrumbe que sufre este edificio es casi paralelo a las murallas, es en el año 1862, cuando se quitan unas escuelas viejas para abrir la calle Sagasta. Ahí quitamos la primera parte. Sin embargo, como tú muy bien dices, es en el año 1934 cuando bueno, se decide construir un seminario nuevo en el que tenemos hoy. El actual, ¿no? En Avenida de la Paz. También otra gran obra de arte, hemos de mencionarlo así, que bueno, pues se construyó de nuevo fuera, lejos de la ciudad. Y claro, ¿qué pasa? Pues el edificio que tenemos no hay esa concepción de patrimonio que tenemos en la actualidad. Es un edificio enorme al que es muy difícil darle uso. Entonces, ¿qué se hace? Pues se parcela y se tira. Se manda en el año 1934. ¿Y qué pasa? Claro, estamos en el espolón. En el año 1935 cayó una nevada, según nos dicen las fuentes, bastante copiosa. Y bueno, pues se coló esa nevada entre los restos que quedaban del seminario. Entonces, bueno, pues hay muchos curiosos, sobre todo a veces fondos fotográficos particulares, porque en esos momentos empiezan a llegar las primeras imágenes, que bueno, pues nos ofrecen fotografías como esta, que si mal no recuerdo es del doctor Loyola, que cómo es ese edificio lleno de nieve, o sea, nos da un poco la imagen de cómo se está viendo. ¿Qué pasa? Luego, claro, el estallido de la guerra marcó, por supuesto, y luego, bueno, pues es que es hasta en los años 40, aun terminando de derribar la iglesia, ya se está construyendo el edificio de la delegación de gobierno y el edificio que acoge el reloj. O sea, es un edificio que claro, se va tirando hacia allá, o sea, lo último que se tira es la cúpula y la iglesia. Mientras se va construyendo. Y mientras se va construyendo. Duró, pues eso, pues casi 20 años nos duró el derribo. Y bueno, pues es eso, ¿no? También nos puede dar una idea, claro, a ver, desde luego no es como hoy que entras con una bulldozer, lo tiraban a martillazos, entonces claro, son bastantes operarios, bastantes personas trabajando, y bueno, pues en un edificio que, como decías tú al principio, pues que está, bueno, seguramente aún quede alguien por ahí vivo que lo haya visto, o por lo menos que haya conocido sus ruinas, pero sí que es cierto que es ya un edificio que nos ha quedado sobre todo en la documentación, y es un edificio interesante, una parte muy importante de la historia de Logroño, y no tan conocida como debería ser, porque pues ahí queda mucho por estudiar. Intentado conocer un poquito más hoy de la mano de Bruno Calleja Escalona. Te esperamos la próxima semana para seguir descubriendo, ¿no? Eso es. No nos iremos muy lejos, pero bueno. Venga, la historia de Logroño. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y